Sí, buen día. Mire, efectivamente yo estoy muy indignado por toda la postura oficial que tomó el gobierno. Soy un abogado que tiene 37 años de ejercicio profesional. Padecí la dictadura militar cuando era chico y se imagina que además vengo militar de siempre en temas de defendiendo los derechos humanos. Se imagina que la postura del presidente, de la vicepresidenta y el video que emitieron desde la cuenta oficial de la Casa Rosada el Día Nacional de la Memoria, me es sumamente indignado porque considero que efectivamente es una apología del terrorismo de Estado y de los delitos cometidos por la dictadura militar, y es también un incumplimiento de los deberes del funcionario público y un abuso de autoridad. Y por eso he hecho la denuncia, la cual quedó radicada ante el juzgado federal de la doctora Servini de Cubría. Sí. Doctor, el motivo por el... Sí, le quería consultar sobre lo de la apología del delito. Lo podemos entender, creo que con mayor claridad, ¿no? Lo de decir no ha pasado nada en la dictadura, fueron excesos y no fue un genocidio organizado. Lo de incumplimiento de los deberes funcionario público como figura penal, ¿cuáles son los supuestos que usted entiende que se han cumplido para hacer esa presentación? Sí, ahora se lo voy a explicar eso. Bien. Pero quiero hacer una referencia al tema de la apología del crimen. Sí. ¿Usted se imagina en Alemania, que Angela Merkel o algún dirigente o el presidente actual de Alemania dijera, no, Hitler no fue tan malo, en realidad no mataron a 6 millones de judíos, mataron a 1 millón? Claro. ¿Usted se imagina el escándalo que sería a nivel mundial? No, ¿cómo esa persona sería destituida inmediatamente y cómo iría presa? Porque en Alemania el Código Penal penaliza y envía a la cárcel a los que hacen apología del nazismo. Mientras que en Argentina, el presidente y la vicepresidenta salen a hacer apología de Videla y del terrorismo de Estado, y se creen que lo pueden hacer porque no está en el Código Penal el negacionismo como delito, pero sí está la apología del delito, y eso debe ser castigado, y por eso lo denuncié. Ahora voy al segundo tema. Sí, doctor, ¿nos escucha? Hola, no sé si me escucha. Lo habíamos perdido por un momento, doctor, pero ahora lo hemos recuperado. Nos estaba por explicar lo de incumplimiento de deberes funcionarios. Sí, perdón, estoy en la calle y por eso hay problemas de comunicación. Bien. El incumplimiento de los deberes funcionarios se vincula con lo siguiente. Hay un marco jurídico de la Argentina que está constituido por la Constitución Nacional, la cual fue reformada en el año 1994 por, como usted recordará, un acuerdo entre Menem y Alfonsín. Sí. Y en la cual participó el pueblo argentino, eligió una convención reformadora. En esa Constitución se incluyó el artículo 36, que considera traición a la patria los golpes de Estado. Lo equipara a la traición a la patria. Se incorporó el artículo 75, inciso 22, que da rango constitucional a los tratados y convenciones de derechos humanos, entre los cuales está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está la Convención Americana de Derechos Humanos, está la prohibición de la tortura, la Convención contra la Tortura y otras tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, está la Convención contra la desaparición forzada de personas. Todo eso forma parte de la Constitución. Es nuestro orden jurídico. Asimismo está la ley que instituye el Día Nacional de la Memoria, que dice en su artículo primero que la finalidad del mismo es para homenajear a las víctimas de la dictadura militar. No es para atacar a las víctimas de la dictadura militar a través de un video ofensivo como el que puso Milei desde la cuenta oficial de la Casa Rosada. ¿Me explico? Entonces ahí hay un incumplimiento de la ley. Eso es delito también. Es delito incumplir la ley y la Constitución. Y yo entiendo que se configura ampliamente. Entonces, acá no se trata solo de discutir si fueron 30.000 o no desaparecidos, porque en definitiva hay distintos elementos para barajar distintas cifras. No se trata de esa discusión, se trata de que se pretende minimizar el horror del terrorismo de Estado.
y a través del discurso de Milei permanente y de Villarruel diciendo que hubo una guerra y que hubo excesos, bueno, todo eso fue analizado en el juicio a las juntas. Sí. Fue parte de la defensa de los comandantes en ese momento. Y en la Cámara Federal de Apelación, que yo tuve la suerte de ser alumno de uno de los jueces, el doctor Guillermo Ledesma, dijo claramente que no hubo excesos, porque para que haya excesos tiene que haber el comienzo de un accionar legítimo, ¿me explico? Claro. Ahora, cuando se toma la metodología de ir a secuestrar gente en forma clandestina, llevarla a un centro clandestino de detención para torturarla, se la mata, se la tira de un río, hay un niño, un adolescente, Floriana Villaneda, fue secuestrado, lo llevaron a la ESMA, le metieron un palo en el ano, se da cuenta, y después de matarlo, empalado, lo tiraron de un avión al Río de la Plata y apareció en la costa del río Uruguay. ¿Qué estado de necesidad o qué exceso podemos invocar para justificar tales actos? Miles y miles de actos similares que están en todos los juicios de lesa humanidad que se viene llevando la justicia argentina desde hace años. Entonces las máximas autoridades ahora, en lugar de defender la legalidad de la justicia y de esos juicios, los ponen en cuestión, diciendo que hubo excesos, que hubo una guerra y que entonces de esa manera transmiten el mensaje de que estuvo bien lo que hizo la dictadura militar, ¿se da cuenta? Claro. Entonces para mí es escandaloso, es una vergüenza y me llama la atención que yo sea el único que lo haya denunciado. Claro. Doctor, deberían correr y hacer fila a los abogados para denunciarlo, porque nosotros también cuando nos recibimos juramos defender la Constitución y las leyes, ¿se da cuenta? Yo claro. lo juré. Entonces, ¿cómo nos podemos quedar cruzados de brazos frente a esto? Claro. Doctor, recién mencionaba que está tipificada la apología del delito, pero no así negar lo que ocurrió en la última dictadura cívico-militar, más allá de que hay más de 300 sentencias que confirman y dicen qué es lo que pasó. ¿Por qué cree que nunca el Congreso argentino ha avanzado en sancionar una normativa de ese tipo, ¿no? De tipificar el negacionismo? No lo sé, la verdad que no lo sé, eso lo sabrán los legisladores, creo que es una deuda que tienen, pero repito, que no esté tipificado como delito el negacionismo no significa que sí es delito la apología del delito. Sí, eso sí es delito. Claro. Y también lo es el incumplimiento de los deberes del funcionario público, y también lo es el abuso de autoridad, porque que lo haya elegido que una mayoría en las últimas elecciones no la habilita a ponerse por encima de las leyes y de la Constitución al presidente. ¿Estamos claros? Claro. O sea, acá no sé, parece que estamos adormecidos. Y otra cuestión que le quiero señalar. Esto lo pretenden instalar como el debate entre dos relatos. Un relato que ahora quiere inaugurar el gobierno y otro relato que sería el kirchnerista. Y yo le pido que hagamos un poquito de memoria, porque el juicio de la Junta se hizo bajo el gobierno de Alfonsín. Sí. Los integrantes del tribunal, de la Cámara Federal Criminal y Profesional Federal de Capital, que le repito, uno de ellos fue profesor mío, el doctor Ledesma, cuando daba clases, decía, por ejemplo, que él consideraba que la Unión Soviética y Cuba no tenían un derecho civilizado, porque era un régimen totalitario. Se acuerda que comunista no era. Tampoco sé que los jueces fueran peronistas, fueran partidarios. Claro. Eran jueces sumamente reconocidos. El informe que sirvió de base al juicio de la Junta, que fue el informe de la CONADEP, lo elaboraron una serie de personalidades que eran del mundo de la cultura, sí, que no tenían ningún vínculo con el peronismo, con el kirchnerismo que no existía. Se da cuenta, Ernesto Sábato era antiperonista, festejó el derrocamiento de Perón y era enemigo acérrimo de los regímenes comunistas. Claro, entonces, querer plantear que todo eso es un marxismo, es mismo que instituyeron un relato. Miren, en realidad todo esto fue una larga lucha de más de 40 años en donde se democrático. Este pacto democrático es el repudio al terrorismo de Estado y ese pacto democrático está siendo vulnerado
y desconocido por Milei y por Villarruel. Entonces Villarruel llama a los hijos de desaparecidos, como lo hizo con Pietragala y con Victoria Montenegro, dice hijos de terroristas. Entonces vuelven a instaurar ese odio de los años 70. Después nos asombramos de que hayan agredido a una militante, Claro, de, claro. de que pinten en las frente en las fachadas de las universidades. Sí, es real. Se han dado casos, doctor, la verdad que demasiado repudiables lo que ocurrió este fin de semana. Le queremos agradecer, doctor, que nos haya dedicado este tiempo. Ha sido muy amable. Yo les agradezco a ustedes. Le quiero decir una cosa. Yo no soy kirchnerista. Estoy totalmente en contra del kirchnerismo, de la cámpora. O sea, pero acá tenemos que terminar con esta historia. Bien. De que si es kirchnerista, si es anti-kirchnerista. Acá hay una cosa más importante, que es defender la democracia y los derechos humanos. Le mando un abrazo. Gracias. Abrazo grande, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Hablábamos con el doctor Javier Garín, abogado especialista en derechos humanos, que denunció a Javier Milei y Victoria Villarruel por apología del terrorismo de Estado.